Habitar el cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Habitar el cargo parlamentario, espacio donde podemos conversar con candidatos y candidatas al Parlamento de nuestra República respecto de su propia experiencia, reflexiones, opiniones, pero sobre su vida en una vivienda, en una casa, en un barrio, en la ciudad, pero desde ahí sobre también los principales desafíos que afectan a las comunidades y hoy día a nuestro país, esperando entrar en los temas también de políticas públicas habitacionales y urbanas. Soy Sebastián Bowen y en este capítulo tenemos de invitado a un actual parlamentario que es parlamentario actualmente por el distrito 15, ¿cierto? Región de O'Higgins, la zona norte, me decía de la región de O'Higgins, y ahora va de candidato por el distrito 11. ¿Estoy Así viendo es. Correcto? ¿Cierto? Nos cambiamos de región, efectivamente. Distrito 11 acá en la región metropolitana. Así es. La zona más oriente, por decirlo así, la región metropolitana. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros, Diego Chalper. No, yo lo felicito. Realmente ahora me he estado interiorizando en lo que hace Déficit Cero. Creo que siempre es un aporte tener espacios de reflexión de política pública y de acción, porque yo soy de los que creen que a Chile se le viene una tremenda oportunidad en la medida en que salimos del conflicto permanente en el que nos hemos metido, en mi opinión, desde el 2011 a la fecha. Y nos empezamos a dar cuenta que si hacemos buenas políticas de Estado, está todo dado para que Chile vuelva a la senda del desarrollo, del progreso, de las libertades, y creo que tenemos una bonita oportunidad y personas que somos generacionalmente parecidas como tú y yo, que nos hemos venido topando en distintos espacios. Sebastián no lo cuenta, pero tuvimos un programa en la radio cooperativa. Lo voy a contar, hace bastante tiempo atrás, y cuando él estaba en Un Techo para Chile, yo venía saliendo de la federación. Y nada, hay bonitas cosas que hacer, así que feliz de participar y a tu disposición. Oye, mira, tratamos de enfocar el tema de la vivienda como algo que no sea únicamente técnico, que no sea únicamente el mundo, por decirlo así, urbanista, arquitecto, constructor o lo que sea, sino que también es un tema que todos hemos tenido alguna u otra experiencia con el tema de la vivienda, el barrio, la ciudad. Entonces, ¿la tuya cuál ha sido? ¿Cuál fue esa casa, ese barrio que te vio nacer, crecer? ¿Cuáles son los recuerdos que tenías de esos primeros pasos? Digamos? No, yo estoy muy marcado. A ver, yo cuando era chico, digamos, cuando mis padres se van, en el caso de mi madre es de Talca, la familia de mi mamá vive en el centro de Talca, está la Plaza de Armas, hay una calle que se llama La Diagonal, está la catedral, y nosotros de chicos siempre nos íbamos a la casa de nuestro abuelo. Entonces, para mí la experiencia de Talca, del campo, porque además mi abuelo tenía la posibilidad de tener un campo en San Clemente, que es a algunos kilómetros de Talca, es muy marcante. Y lo otro es la historia de mi familia paterna, donde mis abuelos, bueno, se vienen de Alemania y terminan viviendo en San Pedro de la Paz, en Concepción, en un barrio muy, muy bonito al frente de la laguna de San Pedro. Y también nosotros, digamos, yo tengo muchos recuerdos de niños de que nos mandaban en las vacaciones a pasar tiempo con nuestros abuelos. Entonces, mis familias un poco vienen de Concepción y de Talca, Santiago, y terminamos viviendo en una primera etapa en Las Condes, en un sector Domingo Bondi, en un pasaje además que era muy lindo, porque era un pasaje donde todas las familias que estábamos, digamos, ahí, habitábamos el pasaje durante el día, jugábamos a la pelota, jugábamos, qué sé yo, andábamos en bicicleta. Entonces era mucha vida de barrio. Y yo te diría, yo estoy muy marcado por eso, por lo que significa tener vida de barrio. Además me casé con una mujer que valora de sobremanera eso. Entonces nuestra primera casa fue en Carlos Antunes, también muy de barrio, muy de salir a caminar. Entonces yo te diría, una de las cosas que a mí me ha marcado mucho siempre es eso, es cómo hacer vida de barrio, cómo tener relación con los vecinos, que se hace cada vez más difícil en los tiempos que corren. ¿Por qué? Pucha, porque yo creo que la vida está muy vertiginosa. Yo creo que uno no se da los tiempos que debería para hacerse el tiempo de conocer más a sus vecinos. Pero si yo me pregunto a mí, te diría Domingo Bondi, Medina Cheli, que eran las calles donde partimos nuestra vida con mis papás aquí en la región metropolitana. Estábamos muy marcados por eso, que uno conocía a los vecinos, tú jugabas, era posible jugar en la calle. Nosotros, de hecho, armábamos una cancha de tenis con tiza y jugábamos tenis. O sea, había todo un cuento muy pensado en que las familias pudieran interactuar. Y yo, por lo menos, para mí eso me marcó mucho siempre. Y lo mismo esta experiencia de irnos a los barrios de mis abuelos, a la Diagonal en Talca y al San Pedro de la Paz, donde mi abuela materna, que en paz descanse. Y ha sido parlamentario por otro espacio. O sea, Sí, no Talca, no Conce o San Pedro de la Paz, sino que justamente
la zona de Rancagua, digamos, la zona norte Mira, de nosotros, la Seba, región de O'Higgins. nosotros tuvimos la suerte de no estudiar a Alemania y nos fuimos con lo opuesto. Cuando dicen nosotros... Con mi señora. Ella estudió producción textil sustentable y en el caso mío un máster en Derecho. Y como efectivamente nos fuimos con lo opuesto, con una beca de sustento, nos fuimos al barrio de los inmigrantes en Alemania, al barrio donde viven los turcos, donde viven las personas más modestas. De hecho, si tú preguntas en el barrio Wedding, la gente se sorprendía porque dice, pero ¿cómo? Porque es un barrio que efectivamente a nosotros nos tocó una vez hasta una redada de Al-Qaeda, o sea, ese nivel de conflictividad. Y uno se da cuenta cómo la cotidianidad de la vida está muy influida por cómo se llevan adelante las relaciones de barrio. Y después de vivir en Alemania nos volvimos y nos fuimos a vivir a Machalí, porque yo en el fondo tomo el desafío de ser candidato a diputado por la región de O'Higgins. Lo tomo porque se me presenta una cosa entretenida, que es que Renovación Nacional no tenía diputado en esa zona hace 24 años, me decía. Entonces era como entretenido y desafiante ir a abrir espacio allá. Y nos vamos a vivir a Machalí, al sector de los poleros, que queda, digamos, si tú te vas desde Rancagua hacia Machalí, dirección Sewell, ahí te encuentras un sector que se llama Los Poleros. Y es muy impresionante el contraste, porque vivíamos en una casa, digamos, nació ahí nuestro primer hijo, además. Y bueno, y cuando mi segunda hija tuvo algunas cuestiones de salud, nos vemos en la necesidad de volvernos a Santiago. Cosa que al principio, tengo que ser sincero, nos resistimos mucho, porque la vida se había tornado algo un poquito más apacible, vivíamos en un condominio donde conocíamos a los vecinos, y bueno, nos venimos a vivir a Santiago y ya volvemos a la vida que me había tocado a mí de niño en Santiago. Pero lo que sí te puedo decir es que una de las cosas que yo creo que tenemos que ver cómo la trabajamos es recuperar este tejido social básico del barrio. Hoy día, por suerte, hay como redes sociales de comités de seguridad y tú tenés tus grupos de WhatsApp donde te vaya ayudando en ciertos temas. Pero creo que una de las cosas que uno añora es eso, es tener más vida de barrio, poder compartir más con los vecinos. Esa es como una pega que te confieso tenemos media pendiente. O sea, de Berlín a Machalí, en el fondo. Ese fue el cambio. No, fue heavy. Sí, fue heavy. Fue heavy porque además yo creo que en eso la Coté fue muy valiente, además de acompañarme en un desafío así, porque era muy distinto. Piensa tú que nosotros en Berlín, ella estaba ahí en un espacio muy, muy notable de producción, de intercambio del mundo del arte, el mundo de la cultura berlinesa, que para el tema de diseño es muy potente. Y en el caso mío, yo empecé a hacer mi doctorado en Derecho en Alemania y lo termino acá en Santiago porque nos tuvimos que venir, como te digo. Entonces, no, fue una experiencia potente porque además son realidades tan distintas. El mundo de la región de O'Higgins, en el mundo de O'Higgins confluyen tres mundos que son apasionantes. El mundo de la minería, que es un mundo súper apasionante de vivirlo, de conocerlo, de saber lo que significan los turnos, lo que la gente se levanta tempranísimo para ir a la mina, quedarse allá. Todo ese mundo es apasionante. El mundo del mundo agrícola, que la región de O'Higgins es muy potente también. Gente de una sencillez, de una simpatía increíble, que sigue cultivando tradiciones muy notables. Y después el mundo urbano de Rancagua, que es un mundo que está destinado al tema servicios, que es gente del mundo del comercio. Entonces ahí se produce una mezcla súper apasionante de gente que yo por lo menos la he disfrutado mucho estos 7 años de trabajo en la región de O'Higgins. Digo, una pregunta que tal vez tú vayas a tener alguna idea de respuesta. A mí me cuesta encontrarla, así que vamos a conversar. Como si estuviéramos en programas radiales de años anteriores. Fíjate que con varios de los candidatos y candidatas que he conversado han tenido una experiencia familiar de migración. O sea, o sus abuelos, sus padres, muchos también de Alemania en esas épocas, digamos. Y me llama la atención si hay algo ahí que se relaciona con un ímpetu también por participar de una comunidad y de la política directamente. Entonces, ¿ves que hay alguna relación de eso? ¿Ves que en tu historia familiar, lo que cuentas justamente de tus respectivos abuelos, de lo que hoy día tú has tratado de ir construyendo, hay algo que se vincula a eso, de esa historia humana de inmigración impactada por temas políticos, con una participación también en la vida política de la comunidad que te acoge? O sea, yo en el caso mío tengo la suerte de haber tenido abuelos muy dedicados al servicio público en sus distintas expresiones. En el caso de mi abuelo, juez de policía local,
que es una vocación bien chora. Yo me acuerdo que iba con él al juzgado de San Clemente, me sentaba al lado suyo en el juzgado mientras él dictaba sentencia en cosas súper pedestres, pero que era muy impresionante su vocación de servicio. Y en el caso de mi abuela, una mujer que estudió Derecho en la Universidad de Chile, que para sus tiempos era una cosa absolutamente de loco, pero ella, digamos, lo sacó adelante, trabajó mucho tiempo en la Contraloría, entonces también tuve la oportunidad de acompañarla a la Contraloría Regional y también hay experiencias muy potentes de servicio, de vocación. Y por el lado de mi abuela Ingrid, una mujer inmigrante alemana, que la verdad que fallece, mi abuelo fallece muy joven, entonces tuvo que hacer cargo de 7 hijos sola. Y ahí tú te das cuenta el rigor y el ímpetu de esa fortaleza que te da probablemente haber tenido que irte de tu país para encontrar vida en otro país, ¿te fijáis? Entonces ella era profesora, así que además tenía todo este tema docente, y yo creo que uno es herencia de esas cosas, pues herencia de esas experiencias, de ese rigor. Yo creo que, a ver, obviamente hoy día el tema migratorio está tan cruzado por tantas cosas, pero si uno mira la migración como gente que sale a buscar oportunidades a otros países porque no lo ha encontrado en el propio, es una cuestión muy dura, muy difícil, que requiere mucho temple, mucha fortaleza. Entonces, yo creo que esas cosas evidentemente te marcan sin tú mismo darte cuenta. Entonces, yo creo que nosotros como familia estamos muy marcados por esas experiencias familiares y también muy marcados por la fortaleza que tuvieron nuestros padres de construir esos espacios. Y yo tengo la sensación de que todas las familias chilenas, cual más, cual menos, tiene algo de esto también. ¿Ah? Así que, mira, a mí me pasa mucho con el tema actual de la migración. Lo que pasa es que lamentablemente, como lo hemos trabajado tan mal, se entremezclan en el tema migración la importación de delitos, el mal manejo de la frontera, situaciones que efectivamente le están afectando la vida a nuestros vecinos, especialmente los más pobres, con gente que vino a encontrar espacio en Chile y que probablemente muchos de nosotros los hemos conocido y que nos sentimos muy orgullosos. Mira, nosotros en Idea País tenemos a carga del área internacional. Idea País, explica un Idea País, segundo bueno, lo que Idea es Idea País, País. lo que pasa es que cuando yo salgo de la universidad fundamos un centro de estudio que se llama Idea País, con la motivación de formar gente joven que se dedicara al servicio público en amplio y en particular muchos de ellos a la política. Y nos dimos cuenta de que esto que estimular gente joven para el servicio público no solamente era un problema en Chile, sino que era un problema en toda Latinoamérica. Entonces decidimos armar un área internacional. Y el que hoy día la dirige es un muchacho venezolano que hizo sus estudios en España y está ahora en Chile. Y la verdad que ha sido una alegría porque es un cabro, a ver, ¿cuánto tendrá Santiago? Unos 28, 29 años. Quizás me quede largo o corto, no sé. Pero que ha armado este espacio y son gente que viene a construir, que tiene vocación de servicio público, que tiene cariño por Chile. Entonces yo creo que hay todo un tema que tenemos que ver cómo rescatamos esa dimensión sin evidentemente no empatizar con lo que significa para muchas familias de nuestro país el que la migración es un flagelo cotidiano. Bueno, tú que estás metido en los temas de vivienda, sabés lo que es la vida de las poblaciones cuando están estos hacinamientos, estas incivilidades, estos conflictos. Entonces, nada, tenemos un bonito desafío ahí de hacer de la migración un activo y no lo que lamentablemente hoy día está transformado. Es buena la distinción que hace respecto del tema migratorio. Yo creo que efectivamente hay una fricción, ¿cierto? Es un tema que se mezcla con muchos otros temas. Ha sido un flujo migratorio altísimo que ha recibido Chile, que Y desordenado, evidentemente trae un conjunto de problemáticas, pero que nunca hay que dejar de mirar lo que está detrás, que es la oportunidad para un país, es la oportunidad para su desarrollo, ¿cierto? Claro. Para su diversidad, una serie de cosas, y que eso hay que saber gestionarlo. Evidentemente no lo hemos gestionado de la mejor manera. ¿En qué momento decidiste ser político? Yo tengo una historia. Mira, yo estaba en el colegio, la verdad. Yo siempre estaba algo metido, pero no muy metido, y logran entusiasmarme con ir al centro de alumnos. Y en el centro de alumnos se nos presentan dos cosas. Uno, las primeras operaciones de construcción de Mediagua, que quiero ser bien franco, en mi colegio era una cosa muy rara, porque el colegio alemán, del cual yo soy tributario, siempre tuvo esta idea de que el colegio era un lugar para la excelencia académica, ¿no? Y por lo tanto, toda aquella cuestión que excediera a eso, sí, está bien, pero no puede ser tan parte del inventario. Nosotros decidimos, aprovecho de acordarme de Konrad von Igel, de Ricardo Becker, de armar un espacio que se llamara el Centro de Acción Social del Alemán, que se dedicara a la construcción de Mediagua. Varios nos vaticinaron que esto no iba a resultar en mi colegio. Y la verdad que las primeras operaciones para mí tuvieron una cuestión muy simbólica porque fueron en Lota, que fue el primer lugar donde se desarrolló el trabajo de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno, que en paz descanse, fue minero, pirquinero en Lota, y en la villa vinculada a la minería, el Parque Lota, en fin. Entonces, averió las primeras operaciones en Lota a construir cuando todos pensaban que nadie se iba a entusiasmar. Se llenaron, fue mucha gente y además el Centro de Acción Social del Alemán sigue funcionando hasta el día de hoy.
Entonces ahí yo dije, bueno, aquí hay una cosa interesante que hacer. Y después, tú te vas a reír de mí, pero hicimos un claustro académico que se llamó Desatórate. Algunos dirán, sí, pues imagínate el perfil que yo cultivaba en política y dicen, pero ¿qué? Sí, hicimos un espacio de alto donde el colegio se detuvo un día y hicimos toda una pega de introspección en temas como deporte, como cultura, en fin. Y ya después en la universidad me seguí metiendo en temas, me dediqué al centro alumno y como que siempre logré combinar este tema de la academia con la política. Pero yo te diría que el colegio fue el primer momento en donde yo dije que valía la pena hacer una cosa un poco distinta. Y de Una cosa ahí, fue llevando a la otra. sí, sí, porque al final, a ver, obviamente había mucha influencia familiar. Y a mí, ¿sabéis lo que me pasa? Yo no sé, te debe pasar un poco lo mismo. Yo creo que en esto uno es un poquito inconformista de ciertas cosas. Yo siento que en la vida uno no puede ir como decía el Papa Francisco, como balconeando, así como mirando desde afuera. Y yo te diría que ahí me empecé a involucrar un poco más en la universidad y fue una experiencia muy, muy linda en el centro de alumnos, en la Federación de Estudiantes y después en Idea País, porque fue por lejos las cosas más entretenidas que hemos hecho. Oye, y sabiendo que hay temas evidentemente culturales, familiares, qué sé yo, incluso de amistades que van definiendo también un poco los derroteros políticos siempre, pero una pregunta más del punto de vista de, si quieres, de filosofía política o más racional incluso, ¿por qué la centro-derecha? ¿O por Mm, qué la derecha moderada? O como se le llame en el fondo, pero el sí. espacio que has tratado de ir aportando en esa construcción. A ver, a mí me pasó en la universidad que yo me sentía tributario, por decirlo así, de un mundo que cree que el motor de la sociedad está en el emprendimiento de las personas organizadas, en las libertades, y te encontraba al otro lado de la vereda con gente que legítimamente pensaba que el motor de la sociedad estaba en el Estado. Y ahí tú empiezas a ver como dos grandes mundos. A partir de ahí, dentro del mundo de la derecha, yo te diría que a mí no me hacía tanto sentido el que nosotros no nos diéramos cuenta que cuando pensamos en la libertad de enseñanza, eso no puede ser patrimonio de unos pocos. O cuando nosotros hablamos del derecho a la vivienda, eso no sea solamente posible para cierto grupo muy pequeño de personas, porque yo me imagino que los que creemos en la libertad no creemos que sea una especie como de, digamos, beneficio de unos Mm. pocos, sino que creemos que todos ojalá puedan ejercer sus libertades. De ahí yo te confieso que uno veía como dos grandes mundos, el mundo de los indignados, que era gente que parecía tener todas las respuestas del mundo y por lo tanto se paraba en esta indignación, dictaba pautas, intervenía la vida de las personas. A mí nunca me terminó de cuajar cómo se agendaban las marchas antes de las causas de las marchas. Entonces al final tú te das cuenta que era como hacerle una especie de apología a la indignación permanente. Y al otro lado de la vereda tú te encontrabas con lo que uno podía llamar los indolentes, que era gente que, sin ánimo de hacerle un juicio moral de ningún tipo, pero que no les movilizaba el que otros no tuvieran las posibilidades que ellos tenían. Entonces nosotros empezamos a fermentar un espacio que le llamamos los inquietos, que es gente que asume que no tiene todas las respuestas, pero que te das cuenta que no te puede dar lo mismo el que tú ciertas ideas las puedas vivir un grupo pequeño de personas. Y ahí empezamos a construir todo un planteamiento que en el caso nuestro terminó cristalizando en un movimiento político. Nosotros, no directamente, pero junto a otros fundamos Solidaridad, que ¿qué es solidaridad al final? Solidaridad es una mirada que cree que la libertad no es sinónimo de individualismo, que libertad no es sinónimo de ensimismamiento, que la libertad no significa buscar solamente el propio interés, sino que la verdadera libertad es cómo buscamos intereses compartidos, que las personas estamos al hecho con otros y por lo tanto solo nos planificamos con otros. Y esta idea de que la solidaridad tiene que ver, por un lado, con una libertad al servicio de otro y por otro lado, con un Estado que no asfixia, sino que genera condiciones, en su minuto fue bastante, ¿cómo decirlo?, disruptiva. Y bueno, Solidaridad en la Católica terminó plasmándose en un movimiento, Idea País también tiene algo que ver con eso, entonces a nosotros nos han dicho que somos la derecha solidaria, y yo creo que ese es como a propósito del tema vivienda, ese es como mi Claro. domicilio. O sea, si tú me preguntáis a mí, ¿dónde me encuentro yo? Yo me siento parte de una derecha que cree en las libertades, que cree en el motor de la sociedad en las personas, pero que entiende que eso no puede ser un patrimonio de unos pocos. O sea, no sé, a mí nunca se me olvidó un debate que tuve una vez donde alguien me decía algo que no se me olvidó. Me dijo, si la libertad de enseñanza solo la pueden ejercer un grupo muy pequeño de personas, entonces ustedes tienen un problema, pues. Y yo creo que tenemos un problema. O sea, si la educación de calidad y la libertad de escogerla es para un grupo muy pequeño de gente, evidentemente no tenemos cómo superar la conflictividad social. Y yo creo que ese son el tipo de cosas que a mí me mueven y nos han movido a varios, no solamente a mí, a dedicarnos a la política. Oye, y siguiendo con esta Yo no sé vertiente, cómo llegué hasta esto, me metí. no, está bien, de la pregunta más política que me interesa porque además
Bueno, tú eres más joven que yo en todo caso, hay que decirlo, ¿ah? Porque partiste diciendo somos más o menos la misma edad y Yo no tengo idea qué edad tenés años. tú. ¿Ah? Yo tengo 44 años, No, compadre. ¿Y usted cuánto tiene? 40 tengo, Ya, 40. ¿viste? No, sí. Oye, en esa línea, ahora vas por el distrito 11. 11. ¿Ya? Y uno te ve, y uno dice, acá veis frente a un gallo que es más bien ejecutivo, que le gusta la gestión, que le gusta meterse en los problemas directamente, tratar de encontrarle salida. Y vais al distrito 11, otro distrito de parlamentarios. ¿Por qué? Mira, a ver, yo siempre me sentí una persona más ejecutiva. De hecho, una de las cosas que me tiene muy contento es que armamos una bancada para el fomento del emprendimiento digital en el Congreso, que todos se ríen un poco de mí, que es como un pretexto para yo ser alcalde dentro del Congreso, porque esta cuestión se dedica a hacer pura gestión. Piensa que hicimos un encuentro en el Parlamento chileno donde fueron 25 startups a exponer sus emprendimientos digitales en los pasillos. Cuando lo hablamos por primera vez con el secretario general de la Cámara, me preguntó, ¿estaba loco? Que eso no, y finalmente y tengo que reconocer, Miguel Landero en esto fue muy audaz de acompañarme en algo que parecía muy raro y que hoy día nos tiene muy contentos porque incluso otros parlamentos nos están preguntando cómo se hace Mm. una cosa así. Entonces, claro, yo me siento alguien de la gestión, pero al mismo tiempo tú te das cuenta que un parlamentario, si se toma en serio todas las dimensiones de su pega, está muy bien la faz legislativa, que es dictar leyes, pero tú también a través de los mecanismos de fiscalización podés estimular trabajos conjuntos con los alcaldes, podéis generar sinergia con el mundo de las organizaciones sociales y para qué decirte con las organizaciones como Déficit Cero y podéis contribuir a generar un ecosistema favorable a ciertos cambios. Entonces, yo sí me he querido tomar este emprendimiento del Distrito 11. Para mí el Distrito 11 me seduce por 3 razones. La primera es porque creo que es un espacio privilegiado para la formación de jóvenes. Yo hoy día he vuelto a hacer clase, así que estoy muy contento de volver a hacer clase y además creo que siendo parlamentario por el Distrito 11 voy a tener la posibilidad de interactuar con muchos jóvenes que hay que reconocerlo, tienen muy buena situación educativa, pero la pega consiste en cómo hacer que ellos entiendan que esa situación educativa es una oportunidad para servir a otros, pues no solamente para estar preocupados de su propia comodidad. Yo te diría lo segundo que a mí me estimula es que la gente del Distrito 11 a veces cree o la gente mira el Distrito 11 y no lo conoce entero. Po, ¿ah? No conoce Villa la Reina, no conoce el Mm. mundo de Peñalolén, para qué decirle el tema en Colón Oriente, el Cerro 18. Entonces hay todo un mundo que como está esta idea de que el Distrito 11 se autosostiene, como que pasan a segundo plano y a mí me motiva mucho estar especialmente ayudando a esa gente. Y lo tercero que a mí me motiva es que es un hecho de la causa que en este distrito están aquellas personas que muchas veces tienen la capacidad de tomar decisiones importantes para Chile. Y yo quiero tratar de influir en que esas personas tengan dentro de su radar la moderación, que no haya más polarización en Chile y que al final los países subsisten en la medida en que sus élites o élites de distintos tipos, las intelectuales, las comunicacionales, las políticas, se proponen como desafío el que todos tengan una mejor vida. Y eso creo que es clave para lo que viene para Chile, que las distintas élites, cada una desde sus capacidades, nos pongamos en campaña para que Chile tenga más cohesión social y podamos vivir mejor. Y yo al menos creo estar en una posición más o menos expectante para poder decirle cosas así a pares míos que les tengo mucho cariño, pero que sé que pueden hacer un poco más para que vivamos todos un poco mejor. Esas son como mis 3 motivaciones. Oye, interesante eso, porque hay una historia que yo la he contado en otro espacio y aprovecho de contártela a ti. Mi hija Elisa, cuando nace con un pequeño estrabismo, ¿ya? En un ojo. Ah, no sabía. Entonces se le iba el ojito. eh, y cuando ella hacía esfuerzo, en el fondo, por tratar de juntarlo, de repente, cuando estaba cansada, se le iba más, en el fondo. Entonces ella ponía así como ponía los ojos así como un esfuerzo, sobre todo cuando estaba cansada. Hoy día ya no, se le fue saliendo más bien naturalmente. Que es una suerte. Pero un día yo estaba, me acuerdo, con familiares, viendo unos videos de una campaña que yo en ese tiempo estaba en Techo, ¿ya? Entonces, una campaña que estábamos haciendo en Techo. Y me acuerdo que la mirada de estos familiares, primos, qué sé yo, mirando este video, que era una campaña de mostrar la regla de los campamentos, era muy similar a cuando la Elisa trataba de juntar los ojos. Entonces me di Mm. cuenta que había una realidad como de estrabismo, ¿ya? Le llamaba yo estrabismo social en ese momento. Decía, una Qué buen cuestión que nos duro incomoda. concepto, claro. Lo interesante es que si tú no tratas el estrabismo del ojo, el cerebro adaptativamente, ¿ya? Bloquea ese ojo que se te mueve. ¿Ya? Ah, mira. Entonces pierdes profundidad, lo que ganas con los dos ojos mirando, pero ganas comodidad, ¿cierto? Estratégicamente el cerebro lo bloquea. Y nos está pasando lo mismo. En el fondo Mm. tenemos tal nivel de segregación en la ciudad
que hace que efectivamente las élites estén tan distanciadas, tan bloqueadas muchas veces, bloqueados todos nosotros, de lo que está sucediendo en otros lugares en el país, que finalmente lo encegueces, ¿verdad? Y se empieza a dar un estrabismo social que empieza a dar también un estrabismo institucional, por decirlo así. Entonces, engancho con el punto que tú mencionas, ¿cierto? ¿Cómo hacer que las élites sí, pero mira, a mí me se pasa una vinculen? cuestión que creo que es parte del problema. A mí hay dos cosas que me indignan, la superioridad moral y como el juicio culpógeno. Me explico. Yo no aspiro a ir a decirle a nadie que yo soy superior moralmente a ellos, porque probablemente no tengo idea cuáles han sido las razones que los han movido a una u otra cosa. Y esta cosa de la culpógena es como asumir que tener conciencia social es como un yunque. ¿Te fijas? Como fue una cosa muy, muy difícil, muy dolorosa. Yo al revés, yo lo que estoy tratando de hacer, y de hecho estoy bien motivado porque el Distrito 11 te lo permite, es decirle a la gente con la que he podido conversar la tremenda oportunidad que se pierden Claro. cuando no tienen conciencia de estas cosas. O sea, a ver, yo me imagino, lo he conversado con algún empresario incluso, un empresario, ¿qué es lo que lo mueve en la vida? Sacar adelante emprendimientos. Si son personas que se levantan muy temprano, se sacan la mugre trabajando por sacar adelante sus empresas. Yo tengo la convicción que con la misma vehemencia, si a ese lo pones dentro de su radar, el sacar adelante las personas que no tienen capacidad de estudiar, sacar adelante los que tienen déficit habitacional, o sea, con la misma ímpetu y fuerza, en vez de apuntarlos con el dedo, los pones en el mismo riel, yo creo que este país puede ser distinto. Y muchas veces me pasa, y esa es una diferencia que tengo con algunos de la izquierda especialmente, que suelen quedarse como en la crítica, y yo creo que esa cuestión no sirve para nada. Entonces, yo al menos las cosas que me motivan en el Distrito 11 es tratar de ir a esos espacios y generar las puentes, las sinergias, las oportunidades, para que personas que probablemente nunca se han planteado la capacidad de poder influir en temas sociales lo puedan hacer. Y yo tengo mucha fe de que eso puede cambiar realidades. O sea, hubo un esfuerzo que hizo en su minuto Alfredo Moreno, que a mí me marcó mucho, lo conversé con él, de hecho, a propósito de identificar aquellos públicos que vivían las mayores carencias en Chile. Creo que se llamaba el mapa de la vulnerabilidad. Y dijo, bueno, para enfrentar esto tenemos que hacer esfuerzos público-privados donde tanto el Estado como los esfuerzos privados se confabulen en torno a estos objetivos. Y yo no sé por qué, me imagino que quizás la pandemia, el estallido... Compromiso País se llamaba ese Se llamaba esfuerzo. Compromiso País ya. Claro. Bueno, yo ese tipo de cosas las banco mucho porque yo no creo en los países enfrentados. Yo más bien creo en los países que reconocemos todas nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras dificultades, nuestras comodidades, pero que desde ahí nos ponemos todos al servicio de cohesionar el país de nuevo. Y eso a mí me mueve mucho porque creo que además, y por eso creo que el Distrito 11 me ha hecho sentido cada vez más, porque indiscutiblemente están aquellas personas que pueden mover la brújula si es que hacen estos esfuerzos. Y yo creo que lo quieren hacer, pero quizás nunca hemos sido capaces de generarle, no sé si solo yo, esto no pasa por alguien en particular, pero cómo hacemos para generarle esos espacios. Y ahí es donde, Sebastián, me reencuentro con mi beta de gestión, bueno, y le encuentro un poquito de sentido a la pega parlamentaria desde ese punto de vista. Claro, porque parte de lo que sucede también con ese esfuerzo que se hizo, si no me equivoco, tuvo que haber sido entre los años 2016, 2017, 2018 tal vez, que fue Compromiso País. Me tocó participar directamente ¿Te tocó participar en la ya? mesa de justamente vivienda, campamento, hacinamiento, entre otras cosas. La pregunta es que no es únicamente un asunto de poner a todos a trabajar en conjunto. O sea, si por algo no pasa, hay otras fuerzas, Bueno. ¿cierto? Comodidad, qué sé yo, otros elementos que pueden llevar miedos, desconfianzas, ¿verdad? Que pueden llevar a que eso no suceda. Claro. Entonces, la pregunta central que trataría de hacerme en ese esfuerzo en el que tú estás tratando de llevar adelante es por qué no pasa, ¿verdad? No es únicamente de sentarlo y decir, oye, vamos todos juntos al mismo lado. Hay otras cosas que están No, me sucediendo. imagino, hay miles, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que al final, yo hablo desde la derecha, que es lo que conozco. Yo creo que nosotros, mira, quizás me ha marcado mucho lo que ha sido la experiencia de conocer la manera en cómo se aproxima a estas cosas el Papa Francisco, en fin. Pero tú al final tenés que acercar a la gente a las carencias existenciales para que las conozcan de primera fuente, porque salvo que tú seas una persona absolutamente indolente, tú no puedes salir igual. Claro. Y yo tengo la sensación de que una de las oportunidades que te da ser parlamentario este distrito
es llegar donde muchachos que están hoy día en la universidad, muchachos que están en el colegio, incluso emprendedores, y decirles, mira, yo me imagino que en tu día a día tú te debates en estas coordenadas. Bueno, a estas coordenadas sería bueno que también las conozcas. Y yo no tengo ninguna duda, porque los conozco además, que puestos en esas coordenadas los tipos, y probablemente hay miles de cosas que, como las que tú mencionáis, Sebastián, que vamos a tener que enfrentar, miedos, desánimos, comodidades, incomprensiones. Yo no te voy a mentir, cuando tomé la decisión junto a otros de armar Idea País, mi entorno me decían, pero usted volviste loco. O sea, a ver, no lo digo como para florearme, pero a mí me ha ido muy bien en la universidad, teníamos algunas oportunidades de trabajar en estudios jurídicos, probablemente en circunstancias vitales muy distintas, pero yo siento que la vida tiene otra, no sé, sentido, entretención, cuando uno lo dedica a las cosas que le gustan. Entonces yo en eso no me paro como en un sitial de superioridad respecto a aquellos que han tomado otro camino, sino que más bien una de las cosas que me parece motivante es invitarlos a entusiasmarse, a dedicar parte de su vida también al servicio de Chile. Y eso, mira, yo tengo una reflexión que no sé si estaré equivocado, puede ser, ¿eh? Pero en noviembre se cierra una etapa en Chile, porque los liderazgos de la transición están, por decirlo así, en su última expresión. Si tú te miras los candidatos... Se acaba la transición, decía en el fondo. No sé si se acaba, pero fíjate, a ver, sin ánimo de hacer una... Pero si tú te fijáis, Evelyn Matei es la última de la patrulla juvenil de los 90. En el caso de la Concertación, yo creo que la derrota de Carolina Toá cierra un ciclo en la Concertación. En el caso del mundo de Bachelet, Álvaro Elizalde, que no termina siendo candidato presidencial, es por decirlo así, el último de los bacheletistas. Entonces hay una generación completa que de alguna manera dice, mire, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y por lo tanto yo creo que personas como tú y como yo estamos medio jodidos, porque ya no nos podemos sacar el pillo con que otras generaciones hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso yo lo encuentro apasionante, ¿te fijas? Y encuentro que es apasionante que nos atrevamos a defender un Chile sin confrontación. Que para llevar adelante lo que viene para adelante no tenemos por qué estar agarrados de las mechas porque pensamos distinto. Y eso a mí me motiva muchísimo y es muy a contrapelo hoy día en ciertos segmentos, pero lo voy a defender con mucha fuerza porque si no creo que Chile no se va a perder demasiadas oportunidades peleando por redes sociales y por otros canales. Vinculando todos los temas que han salido no. en la conversa, los temas de solidaridad, que me parece interesante, y lo que está ahí detrás como sustento de filosofía política, digamos, los temas también urbanos y habitacionales, pero también los temas, bueno, del Congreso y lo que se viene ahora. Hay un Chile y sus ciudades, particularmente Santiago, debe ser de las ciudades, no sé, más segregadas en el fondo que hay, ¿verdad? Tanto por su pobreza como por su riqueza. Entonces hay una segregación de la pobreza y una segregación de la riqueza. Y esa segregación evita, ¿cierto?, tener una experiencia de comunidad muchas veces, que probablemente te tocó vivirla cuando estuviste más en Berlín, ¿cierto?, claro, o que la viste de otra manera también en Machalí, qué sé yo. Por lo tanto, hay algunas vertientes, por ejemplo, más de política urbana, que plantean la idea de la desegregación, para decir que el Estado tiene que hacerse cargo de las decisiones políticas que han ido tomando para segregar a la sociedad y que eso ha traído una serie de desigualdades, inequidades, etc. Y por lo tanto ahora hay que acoger políticas más bien desegregadoras, que lo que busquen es volver a integrar. Desde tu rol como parlamentario, como político, como actor, ¿cierto?, público, ¿cómo ves enfrentar el problema de la segregación? Bueno, yo primero que todo, yo no soy experto en temas de vivienda. Y lo digo vinculado con el tema de solidaridad, porque obvio. el tema de solidaridad creo que tiene mucho de comunidad. Digamos. O sea, es que yo creo que es clave para cualquier país el que de alguna manera los distintos nos podamos encontrar en lugares comunes. Porque si los distintos llevamos vías paralelas, la vida en comunidad se hace imposible. Entonces, todo lo que sea contribuir, yo miro así someramente, a espacios públicos de encuentro, que probablemente uno de esos es recuperar la educación pública en el buen sentido de la palabra. Yo obviamente defiendo la libertad de enseñanza, pero a mí me preocupa el debilitamiento de la educación pública porque era un lugar de encuentro de los distintos. Y yo en eso me declaro un activo oyente de cosas como personas como tú me tengan que decir. Yo soy muy cercano a una persona que se mete en temas de vivienda que se llama Jonathan Orrego, que ha estado más bien metido en otras cosas, fue uno de los fundadores de Solidaridad. También en mi caso me toca trabajar bien de cerca con Nicolás León, que está de gerente de políticas públicas de la Cámara Chilena de Construcción, pero un hombre de profunda vocación social. Entonces yo en eso espero poder ser portavoz de esas ideas para influir desde la legislación. Ahora,
yo tengo la impresión que en temas de vivienda, más que temas de legislación, son temas de políticas públicas y de gobierno. Y yo espero que podamos hacer lo que haya que hacer, Sebastián, para eso. A mí me cuesta imaginar un país donde no nos demos cuenta que detrás del malestar social hay carencias objetivas, pero también hay lo que en el PNUD se denominó una desigualdad de trato, que es que básicamente no nos vemos como pares entre nosotros, no tenemos capacidad de interactuar entre nosotros. Y yo creo que eso tenemos que superarlo con urgencia, porque al final, sin duda, hay temas en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, en fin, pero que una sociedad tenga una desigualdad de trato, es decir, que no tengamos capacidad de vernos entre nosotros como pares, eso a mí me parece súper grave y tiene que ver un poco con esto, con que vivimos en Chiles paralelos, po, que nunca se encuentran. No se encuentran en el transporte público, no se encuentran en la escuela, no se encuentran en los espacios públicos. Ahora, combatir la delincuencia también tiene que ver un poco con esto. La delincuencia se roba los espacios públicos. Claro. Y por lo tanto, yo en todo lo que pueda contribuir a eso me motiva mucho. Pero me declaro más un portavoz que o sea, no me siento experto en temas de vivienda y creo que eso es bueno que uno sepa reconocerlo, para que uno pueda también hacer que los que saben tengan su espacio. Aprovechamos para mandarle un saludo ahí al Johnny y al Nico, que también me toca trabajar con ¿Los ellos conoces? en distintos espacios, sí. Oye, y hablando de desencuentros y encuentros, hemos estado acá en este mismo sillón donde estáis sentado tú, con distintos parlamentarios y parlamentarias, y ha ido saliendo en algunos casos de que el tema de vivienda es un tema que acoge ciertos acuerdos, temas de vivienda y ciudad. El plan de emergencia habitacional nace de un acuerdo justamente en el Parlamento. Han habido varias leyes que se han tramitado justamente en este periodo parlamentario. Hay ahora sobre la mesa la prórroga del plan de emergencia habitacional y entre otras cosas. En ese sentido, tanto parlamentarios de izquierda como parlamentarios de derecha han encontrado un espacio de encuentro. ¿Ves posible? Me parece súper interesante, agarrando ese espíritu que tenéis más de gestor, la posibilidad de impulsar, imitar de alguna forma lo que hay logrado hacer desde el punto de vista junto con otros parlamentarios en materia de la bancada parlamentaria por este tema de la startup o el emprendimiento digital, en temáticas más claro, habitacionales, urbanas, en esa línea? O sea, yo no te diría que sea la única herramienta, pero nosotros tenemos que crear herramientas para volver a tener discusiones en Chile de políticas de Estado. Si aquí lo que perdimos con la polarización y con el enfrentamiento permanente es la capacidad de construir políticas de Estado, porque, a ver, independiente de la firmeza que yo pueda tener de mis convicciones, que las tengo, me doy cuenta que el país habita gente con distintas perspectivas. Yo en eso de repente peleo mucho con algunos en mi sector político que creen que el país es como un microclima donde hay pura gente que piensa como ellos. Y eso es una fantasía. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno piensa en algo que tiene que perdurar 20 años, tú tienes que sentarte con los distintos y tratar de construir puntos en común, donde en la mayoría de los casos hay mucho más coincidencia que disidencia. En el tema de vivienda, por lo pronto, a mí se reían con el Estado Social y Democrático de Derecho, pero yo defendía el Estado Social porque en materia de vivienda se da un Estado social en el sentido más propio de la palabra, un Estado que suele contribuir por la vía de los subsidios a que empresas privadas construyan viviendas. O sea, hay un espacio de cooperación público-privada en la esencia de la política habitacional chilena. Si eso no es un Estado social de derecho, no sé qué es. Al modo de que lo entienden los alemanes. Probablemente, claro, si lo entendiéramos como lo entiende alguien de la izquierda más latinoamericana, no entenderían que haya empresas privadas construyendo. Ellos querrían que sea el Estado el que directamente construya. Y ahí yo tengo un matiz. Pero yo lo que observo en el mundo de la izquierda chilena es que está muy orgullosa de la política habitacional, que quiere profundizarla y bueno, iremos teniendo matices en una u otra cosa. Pero yo creo que en política habitacional, en política energética, en política demográfica, ¿para qué decirte en el emprendimiento digital? Son todos espacios de confluencia donde a mí me llama la atención. Solamente aquellos que como que buscan exacerbar el conflicto permanente no se hacen parte. Porque pareciera que no tienen interés de resolver los problemas. Entonces, todo aquel que busca resolver los problemas tiene su mirada, tiene sus convicciones, pero tiene que ponerse en común con los distintos para construir cosas de mediano plazo. Y yo no sé si será... Yo entiendo que la Comisión de Vivienda funciona bien. Nosotros creamos la bancada porque los temas de emprendimiento digital confluían. La Comisión de Ciencias a rato, claro, la Comisión de Hacienda a rato, la Comisión de Economía a rato, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Entonces, como no había nada que los uniera,
creamos esta bancada que ha resultado ser súper interesante porque además ha abierto un espacio para que otros se animen a hacer bancadas. Interesante caso. Pero la apuesta es tener un espacio de confluencia. Yo creo que la Comisión de Vivienda, al menos lo que yo he conocido de la Cámara de Diputados, es un buen espacio de diálogo más transversal. Bien, pues a construir políticas de Estado. Entonces, oye, muchas gracias, Diego, por esta conversación abierta de variados temas. Esa era la idea. Así que, nada, muchas gracias por estar aquí presente en Habitar el Cargo. No, gracias a usted y feliz de ayudar en lo que se pueda para fortalecer la vivienda en Chile. Una frase al final, yo creo que muchas veces se discute sobre la educación como un pilar fundamental. Es cierto. Pero a mí que me tocó hacer clase en algún tiempo en la comuna de Los Espejos, cuando los cabros llegan de casas destruidas, de familias destruidas, de casas destruidas, la verdad que la tarea para los profesores se hace imposible. Entonces, no se nos olvide que hay pasos previos. Familia, vivienda y probablemente educación tiene que ser parte de una misma ecuación. A veces se pone mucho énfasis en la educación, que está muy bien, pero hay otras condicionantes que son muy relevantes que tú además las conoces muy de cerca. Una casa no es una casa, decimos nosotros, un lugar donde construir futuro, justamente vinculando a eso. La casa está vinculada a la educación, a la salud, al barrio, a la seguridad, para qué hablar. Total. Así que nada, pues gracias por venir a conversar de todos esos temas y tantos otros también desafíos sociales que tenemos en Chile. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Habitar el Cargo con otro candidato o candidata al Parlamento de nuestra República. Chao. Habitar el Cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen.